Además de buen reportero, tienes olfato periodístico y precisamente por eso te lo digo. Mira, todos, sin ir más lejos, yo. Vivo enfrente de un muro gris. Y así es. Yo lo llamo el síndrome de las ventanas opacas. ¿Y qué nos queda? El trabajo. Eso es lo único que tenemos. Si no fuera así, Martínez, imagínate dónde estaríamos. Yo ya no me hago ilusiones. A eso mantengo. Una buena frase es una unidad de medida sobre la realidad. Lo dice el manual. Yo no me siento unidad de medida de nada. Mi película favorita es El Ciudadano Kane. Un tipo muy conflictivo. Se trata de agarrar la realidad en el reportaje. El guión, Martínez. El guión. ¿Sabes cuántas páginas escritas me llegan aquí al día? Pero de lo que se trata es de tener la unidad de medida de la realidad para que aparezcan los hechos. Sí, Martínez. Los hechos. Si te fijas, estamos rebasados. Yo me siento rebasado. Llego, me siento y me doy cuenta de que estoy rebasado. Me toca ser el árbitro entre lo que me encuentro aquí escrito y lo que sucede allá afuera. Y de lo que yo decida, tiene que surgir una imagen de la realidad que pueda ser digerida por el medio. Porque, Martínez, no se te olvide, el medio es el mensaje. No se trata de cualquier cosa, haya sucedido o no, haya sucedido así o asá. Se trata de lo que se oye por el radio, de lo que se puede escuchar por el radio, bueno, de lo que se puede digerir por el radio. No simplemente de un pinche pedo zumbando en el aire. No, Martínez, si hacemos de este un programa para hablar de lo que le interesa a las minorías, de plano mejor hagamos radio para sordos. No, Martínez, no. Ya lo sé. Todo tiene que ver con todo. Pero aquí se trata de otra cosa. ¿Cuál es la imagen? En nuestro caso, imagen sonora. Que vamos a hacer la radioescucha para que capte su mundo. Es un asunto de responsabilidad, Martínez. Porque con los sonidos con los que discutimos la realidad, mira, si lo piensas en colores es más fácil. ¿Con cuántos colores pintamos la realidad y la transmitimos a través de 4 programas, 100 horas de tiempo aire al día? Los colores que los radioescuchas lo quieran o no, tendrán que ver porque van a ver lo que queramos que vean. ¿Te das cuenta? Nosotros podemos corregir la realidad. Para decirlo de una buena vez, la realidad nos oprime y nosotros la oprimimos a ella. ¿Cómo ves? Yo no me imagino nada. Los medios son poder y no vamos a combatir ese poder pretendiendo que ese poder no existe. Porque eso, lo único que indica es que somos unos irresponsables. Aunque poder es una palabra muy manoseada, Martínez. Pero tampoco hay que exagerar. Nuestro programa no es el ombligo de la radio y si somos realistas, ya solo nos escuchan 4 gatos. Nosotros somos una parte de otra parte de una parte de la programación y ya. Mira, desde que adquirí mala conciencia,
Yo me hago responsable de lo que dejo salir de este escritorio, de lo que transmito en mi programa. Ustedes escriben los reportajes, pero yo soy el que los dice, yo soy el que los firma. Por eso, cuando me llega un reportaje cabrón como este, ¡puta madre! ¡Lo agradezco! Mi reino por un buen reportaje. Ya nadie sabe escribir. O dime quién. Y la radio todavía necesita de la palabra. Por eso se dice que es un medio clásico, antiguo. ¿Quién mira lo que son las cosas? Es el que más llega a la masa. Porque la masa pasa la mayor parte de su vida adentro de un coche o de un pecero atorada en el tráfico. Eso, la palabra. Pero entonces, la única manera de atrapar la realidad con la palabra resulta radical. Porque vamos a ver, ¿cómo puedes atrapar los hechos con palabras si no es sintetizándolos radicalmente? Los adjetivos se vuelven acusaciones, Martínez, pero ningún adjetivo será nunca una prueba. Ay, la radio se ha vuelto peligrosa. Por eso comencé hablando de las imágenes. Vivimos en la era de la imagen, somos adictos a las imágenes visuales. Eso, la radicalidad de las imágenes. En el fondo es pura nostalgia de los cuentos infantiles. ¿Qué otra cosa es el Facebook? Seamos valientes, todavía se puede. Somos una institución legal y pública, nuestro programa no tiene dueño. Sé radical, Martínez. Radical contra ti mismo, contra tu subjetividad. ¿Qué es esto? Yo vi, yo oí, yo digo. El yo mirando detrás de puras ventanas opacas. Seamos rigurosos, pongamos al yo apagado, desconectado, solitario y vacío, delante de la realidad real, la que existe desde siempre, la que es como es. Sin esperanza, descorazonada, sin capacidad para negociar. Así, solita. Ahí, Martínez. Ahí que importa el yo. Hay que ser radicales. Solo hay datos duros y junto a esto solo hay imágenes. El vidrio, el acrílico, la basura. ¿O es que tú piensas que el mundo exterior es la vida interior de quién? Eres un intelectual, trabajas con la cabeza, tú eres tú y nada más. No eres la medida del mundo ni puedes pretender ser la voz de las mayorías. Aquí nadie se puede dar el lujo de hablar de sí mismo. Tenemos que ser radicales. Por eso te pregunto abiertamente y con sinceridad. Vamos a ponerlo de este modo. Cuando me enteré que estabas trabajando en un reportaje sobre los mineros de pasta de conchos, la explosión en la mina, los 65 muertos. Claro, es un tema sobre el que hay que escribir. Fue en el 2008, ¿no? Luego me enteré que habías participado en la manifestación de septiembre para recordar el caso a propósito de la nueva tragedia del Grupo México con el derrame de desechos tóxicos en el río Sonora. Fue un día terrible, ¿no? Les cayó un chubasco, se quedaron ahí empapándose y nadie los atendió. Y luego fuiste a la misa por las víctimas de la explosión. ¿Tú? ¿En misa con las víctimas? ¿Tú con los afectados por la contaminación empapándote con ellos? ¿Cuántos eran? ¿1000? La CNN dice que 300, pero eso sí, tú estuviste aquí. ¿Sabes qué es lo que me asombra? Si fueron 65 los muertos en pasta de conchos y luego, después del escándalo y las protestas, habrán perdido su trabajo otras 200 y... ¿Cuántos campesinos crees que se pudieron ver afectados con la contaminación del río Sonora? Si es que se pueden contabilizar. ¿Unos cuantos miles? Pero luego, a la misa y a la marcha, sumadas las dos tragedias, no pasan de 300. Claro, estoy haciendo cuentas con mis cifras. Con toda sinceridad, yo me pregunto, en realidad, ¿a quién le interesa esto? ¿Quién va a querer escuchar estas declaraciones si ni siquiera los afectados quisieron participar?
Ya sé lo que estás pensando. Es difícil sacar a la gente a la calle. Lo que todo el mundo quiere al salir del trabajo es llegar a su casa y ver la televisión en paz. Bastantes problemas tiene cada quien para que encima te interese lo que no te ha sucedido a ti. Eso es así. Pero no nos malentendamos, ¿eh? Eso no quiere decir que no nos interese el reportaje. Uno que trata de hechos con los que tenemos que ver, algo que nos pasa. Porque es solo una muestra de lo que ha venido pasando en todas partes. ¿A cuántos realmente? ¿A 10,000? ¿Más? ¿Menos? La gente está cansada, agotada de oír todo el tiempo tragedias ajenas. Ya no quieren saber más. Sí sé lo que piensas. Tampoco los reportajes de espectáculos que hacemos le pueden interesar a más de 10,000. Pero es distinto, ¿eh? Y en todo caso a mí no me interesa salir de un programa para las minorías intelectuales para entrar a otro para las minorías proletarias. A mí me interesa la masa. Todo o nada. Tenemos que ser radicales. Hablemos de cantidades con las que uno pueda nombrar a la masa. No la de unos cuantos familiares enlutados por un accidente en una puta mina. En suma, Martínez, tu reportaje es tramposo. La manifestación que reportas no le interesó a nadie. No afectó los ratings de la programación. Los vagones de metro iban llenos como siempre, repletos de gente indolente buscando desesperadamente en qué distraerse. Y podrá haber sido terrible la tragedia de Pasta de Conchos o la contaminación del río Sonora. Pero a la masa real tus verdades no le interesaron. La masa prefirió quedarse en casa para ver una telenovela. Tal vez sea por eso que ahora al dueño de Grupo México le interesen más las televisoras que las minas. Aquí nos cuentas quiénes estuvieron allí en la manifestación. 4 viudas, 2 huérfanos, además de los mismos de siempre. Los agitadores políticos que nunca pierden ocasión para encontrar una nueva bandera y los defensores de los derechos humanos, tan conmovedores como inútiles. Encima, unas cuantas víctimas y ningún triunfador. ¿A quién puede interesarle esto? Nos dices que a unos cuantos sí les interesó lo sucedido, pero en cambio nos dices a cuántos no les interesó un comino porque en realidad les interesan otras cosas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No lo dices porque no lo sabes, y en realidad sabes muy poco, y de esa ignorancia pudiste haber hablado en el reportaje. Pero no. ¿Qué dices en tu guión? ¿Qué dices? Ah, claro, lo conoces, yo también. Pretendes decir que el asunto de Pasta de Conchos antes y que la contaminación del río Sonora ahora han dejado sin aliento al país. Como si semejante escándalo se tratara de una movilización nacional, como si hubiera alterado el mecanismo de los semáforos de las ciudades. ¿Insinúas que los pobres automovilistas que se quedaron atrapados porque cerraron el Paseo de la Reforma terminaron solidarizándose con la causa? Ay, eres un romántico. Peor, eres un deshonesto. Los automovilistas mostraron comprensión. ¿Qué quieres decir? ¿Se bajaron de sus coches? ¿Se sumaron a la manifestación? ¿Unieron sus voces a las protestas? No. Bostezaron resignados. Esperaron de mal humor y encendieron el radio deseando que la estación transmitiera un programa de verdadero interés que fuera capaz de redimirlos del mal momento. La marcha, la tragedia y sus consignas a ellos no les afectó. A ellos los dejó sin cuidado. Solo le afectó a una persona. A ti. Al autor del reportaje. A ti, al periodista inconforme. A ti te pegó en el corazón de una nostalgia que bien podría formularse así. ¿Cómo me gustaría ser proletario si no fuera porque me cuesta tanto levantarme temprano? Porque a ti te encanta mezclarte con los manifestantes para sentirte un periodista comprometido, experto en exagerar las tragedias de las víctimas, cuando en realidad lo que haces es vampirarlos para curarte el sentimiento de culpa de una fallida solidaridad. Como
periodista, resultas un represor de la realidad. Utilizas el descontento social para apuntalar tu mala conciencia. Inconscientemente, eso es cierto. Reprimes la verdad. Fantaseas con una gran movilización, ¡por Dios! Estoy seguro que te palpitaba el corazón cuando las viudas tomaron la palabra para exigir su indemnización. Pero en realidad, tu reportaje no se trata sobre los mineros de pasta de conchos, sino de tu mala conciencia. Yo también soy periodista. Y puedo caer en las mismas tentaciones. Leyendo tu texto, te imagino empapado de lluvia, mezclado entre la gente, emocionado al oír cómo el minero increpa al magnate dueño del Grupo México, cómo lo acusa de irresponsable y de asesino. ¡Ay, una catarsis alienante! ¡Fantaseas! ¿De qué despertar de la conciencia? ¿De quién hablas aquí? Este guión no da para un programa. En todo caso servirá para muy poco. Hay que ser radicales, sin miramientos. Hay que ser sinceros, hay que ser claros. Habla de ti y de tu sentimiento de culpa de clase. Libérate de la nostalgia intelectual. Habla de la masa, de los millones que no fuimos a la manifestación porque no nos interesa la tragedia de unos cuantos. Habla de lo indolentes que somos la mayoría, los que no podemos entender el sufrimiento de unos pocos porque estamos muy ocupados mirando el campeonato mundial de fútbol. Háblale a la masa de lo que es la masa, y de cómo, y de por qué, y de lo que nos espera. Lo más grave no es la tragedia de pasta de conchos. Lo verdaderamente grave es que a nadie nos importe.